¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén haciendo este gran placer de su presencia. Gracias por estar acompañándome el día de hoy, un día muy especial, 4 de enero del 2021. Estamos arrancando un año nuevo, un año lleno de esperanza. Sabemos que acabamos de pasar por un año muy complicado, muy difícil, y esperemos que este año 2021 sea diferente. Tenemos nuestras esperanzas puestas no solo en la ciencia a través de las vacunas, sino también en Dios. Sabemos que con la ayuda de Dios y con la inteligencia del hombre, con la razón del hombre, podremos lograr salir adelante de todos y cada uno de los conflictos que podamos enfrentar a lo largo de nuestra vida. Este es un tema especial, es un tema que va dirigido a los papás porque es muy importante que tomemos conciencia de los grandes problemas que tenemos en el mundo. El año pasado nos puso de manifiesto la fragilidad humana. Muchísimas personas han fallecido, muchísimas personas se han enfermado, han perdido su patrimonio, han perdido seres queridos, han perdido trabajos. Ha sido un año verdaderamente difícil. Y eso nos pone de manifiesto, como les decía, la fragilidad humana. Por eso es que debemos empezar a cambiar este mundo. Muchas personas sufrieron, y sufrieron no solo por la enfermedad, sino por la apatía de todos y cada uno de nosotros. Nos hemos perdido de vista el hecho de que debemos de apoyar a otras personas, el sentido de la compasión. Debemos apoyar a los demás, debemos de ser personas capaces de compadecernos de los sufrimientos del otro, capaces de ser solidarios, capaces de poder ir al auxilio de los que sufren, de los que tienen algún problema. Esta pandemia puso de manifiesto muchos problemas que tenemos en el mundo, y se ha dicho muchas veces, sabemos que vivimos en un mundo podrido, en un mundo muy complicado, un mundo con grandes ideas, grandes retos en cuestiones humanas, en cuestiones de la fe, en cuestiones de todos y cada uno de los aspectos de la misma ciencia inclusive. Es decir, tenemos que afrontar los retos de una manera diferente. Sabemos que nosotros el día de hoy no podremos lograr esos cambios, sabemos que esos cambios se van a lograr hasta el futuro, mucho tiempo después, pero podemos empezar desde hoy. Recordemos que son nuestros hijos los que van a ser los agentes de cambio del futuro. Tal vez nosotros ya no alcancemos a verlo, pero nuestros hijos y nuestros nietos posiblemente sí lo logren. Por eso es que quiero hacer este programa. ¿Cómo empezar este 2021 evangelizando a nuestros hijos? Para que nuestros hijos sean los verdaderos motores de cambio para el día de mañana. Pero antes de entrar al tema, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su caridad. Gracias a las campañas de estrellitas de Facebook, hemos podido salir adelante y enfrentar un año muy complicado aquí en la estación de Valora Radio. Gracias por su caridad. Cuando ustedes nos donan estrellitas, recursos entran a la estación que nos permiten continuar con nuestra labor y sustentar todos los gastos y los costos que esto implica. De verdad, muchísimas gracias por todas sus ayudas y pedirles que este 2021 continúen con su labor de ayudarnos para poder sostener esta gran labor que hacemos en Valora Radio. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Créanme que nosotros tenemos para pagarles toda esta caridad suya, nuestras oraciones, cuentan con ellas. Gracias de verdad por habernos dado esto. Y también recordarles que estamos transmitiendo a través de la triple señal de www.valoraradio.org, a través de Facebook Live en la página de Valora Radio y también en el Facebook Live de este programa, Soldados de Dios, donde podrán hacer todos y cada uno de ustedes cualquier comentario, cualquier observación, cualquier pregunta. Estamos ahí para servirles, estamos ahí para ustedes. Gracias de verdad por habernos dado esta gran oportunidad de poder estar platicando con ustedes de una manera diferente. Pues bien, entrando a tema. Vivimos en un mundo muy complicado, un mundo podrido tanto en ideas, un mundo podrido por la falta de amor, por la violencia. Es decir, hay muchos problemas que afrontar, muchísimos. Tal vez nosotros no podremos resolverlos, pero nuestros hijos tal vez sí. Por eso debemos empezar desde hoy evangelizando a nuestros hijos. De esta manera ellos podrán el día de mañana hacer un cambio en este mundo, verdaderamente ser agentes de cambio para el bien y mejorar tantas cosas que sabemos que están complicadas en nuestro mundo. Tenemos la gran esperanza puesta en dos grandes aspectos, en la ciencia y en la fe. Recuerden que la ciencia y la fe no son contrarias, son complementarias, son formas distintas de ver una misma realidad. Por el lado de la ciencia vemos las cuestiones técnicas, vemos los números, vemos los efectos, las leyes de la física, la de la química, etcétera, etcétera. Podemos ver cómo es que nuestro universo trabaja, cómo es que fue diseñado por Dios. La fe es la que nos dice quién hizo todo esto. No son contrarias, simplemente son complementarias. Y debemos de poner nuestras debidas esperanzas en los debidos aspectos de cada uno de nuestros ámbitos de nuestra vida, en cada una de ellas. Un ejemplo muy sencillo. Si yo me enfermo,
Voy con el doctor porque yo confío en la ciencia de ese doctor. Eso no significa que yo desconfíe de Dios. Yo seguiré haciendo mis oraciones y pidiéndole a Dios la curación, claro que sí, pero también me apoyo en la ciencia humana, porque para eso nos dio Dios una inteligencia, para poder también resolver nosotros nuestros propios problemas. La ciencia no está pelada con la fe. Al contrario, son partes complementarias de una misma realidad. No hay nada de malo poner las debidas esperanzas, por ejemplo, en las cuestiones de salud, en la ciencia. No tiene nada de malo. Y también podemos poner en la ciencia una gran cantidad de esperanzas que nos pueden ayudar a tener un mundo mejor el día de mañana, a través de las personas que estudian, no sé, administración, contabilidad, leyes, otras personas que estudian las ingenierías, las químicas, las físicas, etcétera. Todas y cada una de la amplia gama de ramas del saber humano, todas y cada una de estas ramas tienen una utilidad para el ser humano. No son contrarias en nada para la fe y debemos de entenderlo así. Nuestras esperanzas dentro del aspecto muy humano podemos colocarlas aparte en la ciencia, sin descuidar nuestra fe en Dios, por supuesto. Eso es otro boleto. Por eso, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, los llevamos a la escuela, para que aprendan eso. Aprendan técnicas, aprendan la ciencia, aprendan habilidades, aprendan aptitudes y una gran cantidad de cosas que les van a servir el día de mañana para salir adelante en su vida. Pero no debemos descuidar nunca el aspecto de la fe. Nunca debemos de darles a nuestros hijos ese complemento necesario que es su vida espiritual. Y somos nosotros como padres los que tenemos que hacerlo. No podemos encomendarle estas cosas salvo a las personas que están encomendadas a hacerlo, como son los catequistas. Claro que sí, podemos confiar en ellos, pero debemos de supervisar muy de cerca cómo es la vida de fe de nuestros propios hijos. Y eso solo puedes ver tú, que eres papá, que eres mamá. Nuestros hijos necesitan de una formación educativa en las escuelas que les permitan crecer en la técnica, claro que sí, pero también en la fe. Y ahí eres tú quien tiene que supervisar el debido crecimiento en la fe de tus propios hijos. No podemos descuidar esto. Recordemos que una ciencia sin fe, sin amor, sin compasión, se convierte en una verdadera tiranía de la razón. Y una fe sin ciencia no pasa de ser una simple superstición. Debemos de tener estos dos grandes aspectos unidos en nuestros hijos, la ciencia y la fe, complementarias, que le permitan a esta persona ser eso, una mejor persona y que sea útil a la sociedad el día de mañana. Por eso nos corresponde a nosotros, como padres de familia. Somos nosotros los que tenemos que hacer esta gran actividad. Y para eso quise hablar de 8 aspectos fundamentales en la formación en la fe de nuestros hijos. Quisiera que tú como papá tomaras estos 8 puntos y los comprendieras, los conocieras, para que cuando platiques con tus hijos puedas ayudarles a evangelizarlos, puedas ayudarle a que ellos puedan salir adelante en su aspecto espiritual el día de mañana. Vaya, que tus hijos sean capaces de vivir verdaderamente el sentido de trascendencia y de santidad a través de un verdadero conocimiento de su fe. Que sepa el niño qué es lo que celebra. Eso es lo importante. Cada vez que vamos a misa, el sacerdote nos dice, vayan a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Bueno, ¿qué hemos celebrado? ¿Qué significa hacer vida todo eso? Eso es lo que quiero explicarles con estos 8 pasos muy sencillos. El paso número 1. Recordar que nuestra fe es histórica. Nuestra fe no está sustentada ni en mitos, ni en fantasías, ni en cuentos de hada, ni en castillos en el aire. Está sustentada en personajes verdaderos, en eventos verdaderos, en verdaderos sucesos a lo largo de la historia que dieron forma a todo lo que hoy llamamos revelación divina. Si hablamos de los santos, son personas verdaderas, es decir, que verdaderamente existieron, que verdaderamente hicieron lo que decimos que hicieron. Personas que verdaderamente escribieron lo que decimos que escribieron. Si hablamos de Jesucristo, sabemos que es un personaje real, no nos lo inventamos. Si decimos que nuestro Señor vivió en tal año, en Judea, bajo el poder de Poncio Pilato, por ejemplo, es porque son eventos históricos y verdaderos. Debemos enseñarles a nuestros hijos que lo que nosotros creemos está sustentado en eventos y en personajes reales. No son cuentos de fantasía. Esto es muy importante, que los niños puedan distinguir claramente lo que es un cuento, como puede ser El Principito, por ejemplo, o Alicia en el País de las Maravillas. Eso es un cuento que sirve para su entretenimiento y para dar un mensaje o a lo mejor algún conocimiento de algún valor moral, etcétera. Muy válidos, claro que sí, pero nuestra fe no está sustentada en mitos, cuentos ni leyendas. Está sustentada en hechos verdaderos y reales. Y esto le permite, tanto a ti como a tus hijos, comprender que nosotros hemos armado, por decirlo así,
todo este acervo del conocimiento teológico, del conocimiento litúrgico, del conocimiento de nuestra fe, de la integración del catecismo, etcétera, etcétera, sustentado en verdaderas personas que aportaron un granito de arena en la formación de todo el acervo teológico y que nos permite hoy conocer un poco más sobre Dios, que es lo que llamamos la teología, conocer de Dios. Debemos enseñarles a nuestros hijos, punto número 1, que nuestra fe no es una fe mitológica. Es una fe histórica y verdadera, sustentada en personajes reales que verdaderamente existieron y que verdaderamente hicieron y actuaron según lo dice la misma historia. Nuestra fe está sustentada en personajes reales, no en mitos, no en leyendas, ni en personajes ficticios. Ese fue el punto número 1. El punto número 2 es importantísimo, que es saber responder las dudas de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos, en cualquier tema, cuando nos preguntan algo, no sabemos responderle. Por ejemplo, si ahorita llega mi hija y me pregunta sobre cálculo diferencial, posiblemente no sepa responderle. Pero eso no significa que no puedas tú conseguirle la respuesta. Igual en la fe. Si tu hijo te hace una pregunta y no sabes la respuesta, no te quedes callado. Simplemente dile, hijo, no lo sé, pero te prometo que lo voy a investigar y te respondo a tu pregunta al rato o mañana. O vamos con el sacerdote para que él te responda, porque yo no sé la respuesta. Es decir, no dejemos nunca sus preguntas sin respuesta. Y otra cosa importante, no respondamos a lo tonto. No respondamos desde la ignorancia. Eso es fundamental. Cuando nosotros empezamos a responder cosas desde la ignorancia, en cuestiones teológicas, de la fe, etcétera, etcétera, es muy fácil que nos equivoquemos. Debemos de tener un verdadero sustento en el conocimiento de nuestra fe para poder dar una respuesta razonable. Porque eso es lo más importante. Dar respuestas razonables. No debemos dar simples respuestas que suenen bonito, no, sino que debemos dar respuestas verdaderamente argumentadas. Uno de los lemas de este programa es ¿en qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo defenderlo y anunciarlo? Eso es lo que queremos hacer. Estos 3 puntos. Por eso cuando alguien nos hace una pregunta, investigamos. Nos nutrimos del conocimiento de otras personas para poder dar una respuesta adecuada a esas personas que nos están haciendo algún cuestionamiento. Igual con nuestros hijos. Debemos de darle importancia debida a las preguntas de nuestros hijos. Y otra cosa muy importante, debemos permitir que los niños pregunten. Muchas veces, como no sabemos la respuesta, evitamos las preguntas de nuestros hijos, coartamos esa opción de ellos. No lo hagamos, no. Dejemos que los niños pregunten. Eso es fundamental. Si los niños tienen dudas, que se puedan acercar a ti y hacerte una pregunta. Si tú no sabes la respuesta, no importa, la puedes investigar. O le preguntas a alguien que sabe, o nos manda la pregunta a nosotros aquí al programa y nosotros con mucho gusto se la respondemos. Es decir, no se trata de solo responder, sino de permitirle a tus hijos esa capacidad de diálogo contigo o con las personas que puedan responder sus dudas para que ellos puedan sustentar toda su fe en respuestas argumentadas, que es lo más importante, dar verdaderos argumentos a todas y cada una de sus preguntas. No debemos de dar respuestas a lo tonto, sino respuestas que sean razonables, sustentadas en algo real, que les permita comprender que su fe no está basada simplemente en mitologías, sino que comprendan que su fe está basada en todo un caminar en el estudio teológico de Dios, en el estudio de las Sagradas Escrituras, en el estudio de la filosofía y de todas y cada una de las ciencias. Para que cuando ustedes den una respuesta, ellos sepan perfectamente que la respuesta que tú les estás dando es una respuesta verdadera, certera, bien sustentada, para que ellos puedan el día de mañana poder entender que su fe tiene un sentido, tiene una forma de ser, tiene un motivo, un sustento interno que le permita dar esa respuesta. Paso número 3, y yo creo que es el más complicado, es el tema de la congruencia. Nuestros hijos pueden aprender mucho cuando les platicamos cosas, pero aprenden más cuando les damos el ejemplo. Si tú verdaderamente quieres que tu hijo, si el día de mañana sea verdaderamente santo, que logre la trascendencia, que verdaderamente es una persona de bien, lo que tienes que hacer es muy sencillo, pon el ejemplo. Tú no puedes decirle a tu hijo que haga algo si tú mismo no lo haces. Tienes que ser congruente con tu fe. Tienes que ir a misa. Tienes que, no sé, confesarte, comulgar, hacer oraciones. Es decir, que tu fe se te note. Siempre lo hemos dicho, si eres católico, que se te note. Y los primeros que deben de notarlo son tus hijos.
Si tú logras eso, ellos van a aprender de ti y van a comprender que eres tú el maestro que los está llevando de la mano en el camino de la fe, de cómo ser verdaderamente cristianos. Hay muchas formas de comprender lo que significa ser cristiano. Basta leer la Sagrada Escritura, basta vivir adecuadamente los sacramentos, basta ir con el sacerdote y preguntarle, basta acercarte a una persona que pueda servirte como director espiritual. Hay muchas formas, incluso hay escuelas católicas que pueden ayudarte con todo este proceso, pero lo importante es que tú como papá seas congruente. No le puedes exigir a tu hijo que vaya a misa si tú no vas a misa. Tú no puedes exigirle a tu hijo que se comulgue o que confiese si tú no lo haces. No le puedes exigir a tu hijo que no coma carne los viernes de Cuaresma si tú no lo haces. Es decir, tienes que vivir tu fe. Y vivir tu fe significa vivir todos y cada uno de los aspectos importantes de tu fe. Saber qué se celebra el día de hoy. Saber por qué tenemos que ir a misa tal día. Por qué tenemos que ir a misa los domingos. Saber qué festividades celebramos y por qué. Por qué hay una Cuaresma. Por qué hay una Pascua. ¿Qué es un Viernes Santo? Etcétera, etcétera. Conocer tu fe para que tú verdaderamente puedas vivir estas celebraciones y ellos puedan seguirte en la vivencia de estas celebraciones y comprender el significado de las mismas. Eso es fundamental, que tú les pongas el ejemplo de una vida cristiana. No te pido que seas perfecto. Sabemos que somos muy imperfectos, que cometemos muchísimos errores, lo sabemos. Pero eso no significa que tu hijo no pueda ver que te esfuerzas, que por lo menos le echas ganas a tratar de conseguir este proceso de santidad tú mismo. Muchas veces caeremos, cometeremos muchos pecados, cometeremos errores, incluso podremos ser muy malas influencias en ocasiones para nuestros propios hijos. Lo sé, somos imperfectos, pero que eso no te derrote, ni que eso se convierta en el aspecto fundamental de la enseñanza de tu hijo, alguien que cae derrotado constantemente, sino alguien que sabe levantarse de esas derrotas y salir adelante, y afrontar los retos, y enmendarse, y vivir con congruencia su fe en la medida en que cada uno de nosotros podamos, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de nuestra propia investigación, de nuestra propia voluntad, puesta al servicio de lo que manda la Iglesia, de lo que manda Dios. Es decir, tú eres el ejemplo perfecto para tus hijos. Eres tú la persona que debe encargarse de mostrarle a tus hijos lo que tiene que hacerse y lo que no debe de hacerse. Y esto lo haces en muchas cosas, en muchísimas cosas. Simplemente les pongo un ejemplo. Si tú eres papá y tienes un hijo, tú le enseñas a asar carne a tu hijo. Le enseñas a poner el carbón, le enseñas cómo prenderlo, cómo distribuirlo, cómo suavizar la flama, cómo poner la parrilla, cómo engrasar la parrilla para que no se te pegue la carne, cómo salar la carne, ponerla, en qué punto está lista para sacarla, cómo cortarla. Todo eso le enseñas, ¿verdad que sí? ¿Por qué no lo haces en la fe? Es parte del mismo proceso. Si tú eres capaz de enseñarle esas cosas a tus hijos, eres capaz también de enseñarle las cosas que verdaderamente son importantes para él, que es su trascendencia, su sentido de trascendencia, su capacidad el día de mañana de afrontar un juicio particular y que su salvación dependerá solo de él. Por eso es importante que tu papá comprendas que todo lo que implica la formación de tus hijos también está incluido la parte trascendente, la parte espiritual, la parte religiosa. Que no te dé pena ser un hombre religioso. No te pido que seas un monje, no. Simplemente una persona que sabe vivir su religión, sabe vivir su fe, que la conoce, por lo menos en lo más fundamental, y que es capaz de vivirla, aunque sea en lo más fundamental. Eso es muy importante para que tus hijos vean en ti un claro ejemplo de alguien que es congruente. Alguien que dice, yo creo en Dios y vivo según esa creencia. Porque es muy cómodo decir, yo creo en Dios y rezarlo en cada misa, y vivir toda tu vida como si Dios no existiera. Que es lo que es el principal error que cometemos como padres. Vivir como si Dios no existiera. Si nosotros somos capaces de confesar a un solo Dios Padre Todopoderoso, ¿por qué no vives de acuerdo a esa frase? Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, vivo verdaderamente creyendo que eso es una verdad, que eso es una realidad. Debemos ser el ejemplo, no voy a decir perfecto porque para eso es solo Cristo, pero sí un buen ejemplo de cómo tratar y esforzarse con la ayuda de Dios y con la ayuda de la gracia de ser cada día un mejor cristiano. Tú eres el ejemplo, tú eres el referente primario de cómo se debe de vivir la fe para tus hijos. Afronta este reto con toda la seriedad que eso significa. Tú eres el maestro de la fe a tus hijos, no es el sacerdote, ¿sí? No es el papa. No son los obispos o el catecismo o el catequista cada domingo, cada sábado. No, eres tú. Porque tú, día con día, tienes que enseñarle a tu hijo a vivir la fe de una manera congruente. No te pido que seas perfecto. No.
pero por lo menos que verdaderamente se te vea que lo estás intentando. El punto número 4. Es un tema complejo porque hay muchas necesidades en el mundo, ¿no? Y muchas personas sufren. El punto número 4 implica que seas tú, como papá, en compañía de tus hijos, empezar a realizar obras de caridad en la medida en que puedas, en la forma en la que puedas. No te pido que te hagas misionero y te vayas al África con tus hijos, no. Pero sí hacer pequeñas obras de caridad. Si tú sabes que tu vecino tiene un problema, ayúdalo. Si tú sabes que tu vecina tiene un problema, ayúdala. Si tú sabes que hay pobreza en tu colonia, a lo mejor puedes comprar algunas despensas, compras y que tus hijos te acompañen a comprar las despensas o armarlas o entregarlas al templo o entregarlas a las personas. Es decir, haz que ellos se conviertan en tus cómplices en tus obras de caridad. Y no para que los presumas a ellos, sino para que ellos se den cuenta de cómo hacer obras de caridad. Que vean que es una cuestión real, que sí se puede hacer. Que lo único que necesitan es echarle ganas, encomendarse a Dios y echarle ganas y ponerse a actuar. Oye, hijo, tu vecino, tu amigo, tu primo, tu tío, lo que sea, está enfermito. ¿Qué te parece si rezamos por él? Se avientan un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y listo. Ya hicieron una obra de caridad. Oye, fulanito de tal está enfermo. ¿Qué te parece si le llevamos un caldito de pollo para que por lo menos traten de sentirse un poquito mejor? Es una obra de caridad. Oye, fulano de tal está, no sé, cayó en la cárcel. Vamos a visitarlo para ver cómo está. Hay infinidad de acciones, de actos que tú puedes celebrar día con día en el servicio de los demás. Haz que tus hijos sean parte de eso, que ellos verdaderamente se involucren en tus actos buenos, no para que se los presumas, repito, sino para que ellos mismos se den cuenta que al ayudar a las otras personas obtienes dos cosas. Primero que nada, una gratificación inmediata por el haber hecho algo bueno, y segundo, un premio en el cielo ante Dios. Porque Dios sabe perfectamente que todas tus obras buenas quedarán premiadas en el cielo. Si tú le enseñas eso a tus hijos y los acompañas, es decir, les pones el ejemplo de cómo hacerlo, cómo ayudar, cómo compadecerse del dolor ajeno, cómo alegrarse de las victorias de otras personas también, todo eso, ellos van a empezar a entender lo que significa verdaderamente la compasión. Verdaderamente sentir dolor por el dolor ajeno o amor por los logros ajenos. Eso es importante. Eso destruye la soberbia, destruye la avaricia. Y eso te permite a ti como padre ser un buen ejemplo de cómo llevar a tus hijos a una vivencia verdadera de los valores que se llaman virtudes. Es decir, un valor es un concepto abstracto acá. Honestidad, solidaridad, paciencia, disciplina, son conceptos. Hasta que no los vives, entonces se convierten en virtudes, hasta entonces tienen un verdadero significado. Si tú logras hacer que tus hijos comprendan que estos valores que están ahí, estos conceptos muy bonitos, solidaridad, paciencia, amor, caridad, etcétera, etcétera, cuando el momento en que ellos los convierten, estos valores en actos, es cuando ellos van a comprender lo que verdaderamente significa ser cristiano, significa verdaderamente servir a los demás. Hazlo. No importa, no tienen que ser grandes obras, chiquitas, no importa, chiquitas, en la medida que tú puedas, pequeñitas si quieres, pero involucra a tus hijos en esta actitud de servicio, que tus hijos sean capaces de reconocer el dolor en el otro. Cuando tú logres eso, te va a permitir a ellos y a ti vivir verdaderamente lo que significa la compasión y el amor. Nuestro Señor Jesucristo nos puso muchos ejemplos de esto, muchos a lo largo de su vida. Se compadecía de los ciegos, de los leprosos, de los enfermos, de la mujer que estaba con hemorragias. Verdaderamente se compadecía del dolor ajeno. Se compadecía de ciudades enteras. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén!, decía. ¿Por qué? Porque verdaderamente le dolía el dolor ajeno, le dolía el pecado y la tragedia ajena. ¿Y qué más tragedia que el año que acabamos de pasar? ¡Terrible! Vivimos verdaderas tragedias, muerte, enfermedad, pérdida de trabajos, pobreza, una verdadera decadencia en lo moral, una decadencia en lo espiritual. Verdaderamente fue un año terrible, espantoso. Agradecidos debemos estar de Dios de que seguimos con vida, gracias a nuestro Señor, de que nos ha dado vida hasta ahorita. Pero es un año terrible, debemos de compadecernos. Muchas personas que sufrieron durante el año pasado, tal vez no hubieran sufrido tanto si hubiéramos estado ahí para ellos. ¿Cuántas personas posiblemente necesitaban un trabajo simplemente para salir adelante? Y que nosotros a lo mejor podíamos dárselos.
¿Cuántas personas necesitaban a lo mejor alguna medicina que nosotros podíamos haberles dado? O un plato de comida, una cobija, un suéter para que pudieran pasar el frío. Hay infinidad de personas que sufren y que necesitan nuestra ayuda. Debemos de reconocerlas, verlas, no ser ciegos al dolor ajeno. Y si tú enseñas a tus hijos, que tus hijos sean tus cómplices en las obras de caridad, ellos el día de mañana van a saber que la caridad es el gran premio de Dios que nos da en el servicio hacia los demás. Haz que tus hijos vivan la caridad de una manera cercana junto contigo. Hazlo, por favor. Y vas a cambiarle la vida no solo a ellos, sino a aquel que le estás sirviendo. No lo hagas por premios, hazlo simple y sencillamente por amor. El paso número 5. Es un paso que siempre lo decimos. Todo el tiempo hacemos énfasis con esto, y es la oración. Es un tema fundamental en la vida del cristiano. La oración no puede ser dejada de lado, ni puede ser tomada como algo secundario. No, tiene que ser algo primario en la vida del cristiano, la oración. Muchas personas tienen problemas con este tema de la oración porque a lo mejor no se saben el rosario, o a lo mejor no se saben ciertas oraciones, o creen que nada más es rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Y a veces se pone un poquito complicado, ¿no? Además, cuando nos metemos a internet y ponemos cómo hacer oración, nos aparecen infinidad de páginas y verdaderamente abrumadora la cantidad de opciones para hacer oración. Y eso en ocasiones desmotiva un poco. Fíjense que suena raro, pero es verdad. Cuando yo quise, por ejemplo, hacer una novena por alguna petición especial que tenía, quiero hacer una novena por un enfermito, por ejemplo. Me aparecieron infinidades de novenas, infinidades. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál está autorizada? ¿Cuál es antigua? ¿Cuál es nueva? ¿Cuál se la inventó a alguien y la puso? Era muy complicado. No te compliques la existencia con el sentido de la oración. Debemos de partir con algo fundamental. La oración es hablar con Dios. En el momento en que tú empiezas a establecer un diálogo con Dios, con la certeza de que es una persona real, una persona verdadera, con la que verdaderamente estás entablando un diálogo, aunque a veces no escuches su respuesta, estás haciendo oración. Este simple acto de ponerte en contacto con Dios, desde una voluntad noble de tu parte, obviamente, ¿ya estás haciendo oración? No necesitas conocer grandes oraciones, tantas letanías. Eso vendrá con el tiempo, calma, con poco a poco. Empieza por hablar con Dios, darle los buenos días, agradecer lo que tienes, bendecir los alimentos, 3 Aves Marías antes de dormirte y enseñarle a tus hijos a hacer oración antes de dormirse, por ejemplo, que tus hijos aprendan a hacer oración antes de comer. Son cosas muy sencillas, pero los estás llevando de la mano a esta relación personal con Dios, porque es lo interesante de la oración. Es la forma en la cual nosotros verdaderamente entablamos una relación personal con alguien, a través del diálogo, de la comunicación. No todo se reduce a la misa, ¿sí? También lo voy a decir, se ve muy feo y muchas personas hasta a lo mejor se pueden ofender, discúlpeme, pero no somos una religión misera, ¿sí? Porque si solo queremos reducir nuestra religión a ir a misa, estamos perdidos. Nuestra misa es el envío a vivir la vida cristiana, ¿sí? Y no podemos reducirla solo al envío. Tenemos que salir más allá de los confines de esa hora en la que dura la celebración litúrgica. Y para llevar esa misa, trascenderlo al resto de nuestros días, es a través de la oración, a través de ese contacto y ese diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está enviando a cumplir una misión y esa misión la cumples pues, en compañía de Él. La oración es eso, esa capacidad que tienes tú de entablar una relación directa y personal con Dios. En el momento en que tú logres tomar la oración tuya y transferirla a los actos de los niños, habrás logrado grandes retos. Porque en el momento en que los niños empiezan a hacer esto mismo, empiezan a establecer una relación personal con Dios, es maravilloso, porque eso ya no se pierde nunca, aunque se oiga extraño, no se pierde nunca, porque los niños aprenden entonces el valor de la oración, desde una forma muy infantil si tú quieres, pero la aprenden, la conocen. Por eso es de que los niños que crecen crecen con la oración, se hacen muy fuertes en la oración. Las cuestiones de la vida a lo mejor los alejan o los acercan más a la vida de la iglesia, ¿no? Ya sabrá cada quien cómo vive su vida. Pero nunca se les va a olvidar eso. El acostarse y hacer oración. El tomar los alimentos y dar gracias.
Todos estos tipos de detalles permiten a los seres humanos establecer una relación verdaderamente directa con Dios. Verdaderamente les permiten tener ese lazo personal con Él, que les permite unirse y comprender que Dios es una realidad vigente en nuestras propias vidas. Y eso se logra a través del diálogo, ese diálogo constante. El día de mañana podrás conseguir un buen rosario. Ve a una librería católica y cómprate cómo rezar el rosario o cómo rezar una novena por un enfermito. Sabrá Dios. Buscas tus libros de oraciones. Puedes hacer infinidad de cosas. Puedes buscarlo en internet o puedes incluso empezar a hacer la liturgia de las horas. Existen muchas opciones. Poco a poco, con calma, no te desesperes. Si tú solo te sabes el Padre Nuestro, empieza con eso. Si tú solo te sabes el Ave María, empieza con eso. Pero ve haciendo poco a poco de tu vida diaria un acto de oración y que tus hijos te vean. Hazlos partícipes de tu oración. Antes de dormir, véngase, vamos a rezar antes de dormirnos. Y aunque sea, te le inventes la oración, no importa que la hagan. Vamos a bendecir los alimentos, invéntate la oración si quieres, no importa, pero hazla de corazón. Eso es lo más importante. Que sea un diálogo real, franco, verdadero entre tú y Dios y que tus hijos se involucren en ese proceso, en ese momento de acción, de oración. La familia que ora unida se mantiene unida, se mantiene consagrada a Dios. Y esto es una verdadera realidad. Hay infinidad de casos y de ejemplos de cómo la familia que ora unida permanece unida. Y no solo unida de estar juntos, sino verdaderamente unida en el amor y en la felicidad interna que da el saber que somos amados en familia. Háganlo. Nunca descuiden la oración. Nunca. Y hagan que sus hijos formen parte de ella. Enséñenles a orar. No solo a ir a misa, sino también a orar. El paso número 6. Complicadísimo. Y es, sé paciente. No todos los niños, no todos los adolescentes aprenden igual. No todos están dispuestos a aprender igual. Sé paciente, tranquilo. Sabemos que muchas veces nuestros hijos se van a salir del redil. Sabemos que muchas veces van a caer en malas influencias. Vivimos en un mundo terrible que los está bombardeando día con día con ideas completamente ajenas a lo que vive la fe. Lo sabemos. Y es muy posible que ellos se vean influenciados por todas estas cosas. Sus mismas inquietudes personales los pueden desviar del camino. Es verdad. No te desesperes. ¿Sí? Preocúpate, claro que sí, pero no te angusties. ¿Qué quiero decir con esto? Ocúpate. Ocúpate de ayudar a tus hijos a retomar el buen camino cuando veas que están fallando. Pero sé paciente, sé perseverante. ¿Sí? No caigas en la desesperación. Importantísimo. Que no te vean desesperado y angustiado por eso. Sí, ocupado y preocupado, claro que sí. Claro que sí. Hay que ocuparnos siempre de nuestros hijos, no importa qué edad tengan. Pero que te vean paciente, sereno, centrado en lo que tienes que hacer, que estés ahí siempre capaz para dar una palabra de corrección, una palabra firme, una palabra de consejo, una palabra de orientación. Que no pierdan tus hijos de vista a ti como un faro de luz que los está guiando en el buen camino. A lo mejor te van a ignorar, a lo mejor te van a mandar a freír espárragos, ¿sí? O a recolectar algodón a Estados Unidos, no importa. Sabrá Dios a dónde te manden. Pero ellos siempre van a saber que ese faro de luz está ahí, que eres tú. Sé paciente, sé perseverante. No descuides nunca a tus hijos, aunque ellos no quieran estar ahí. Que vean en ti la constante perfecta de alguien que se preocupa por ellos, que está haciendo oración por ellos, que está siempre dispuesto a darles una palabra de aliento, de consejo y de orientación. Y cuando sea necesario, una reprimenda. Inclusive, cuando sea necesario, un castigo. No tiene nada de malo si lo haces desde el amor y desde la razón, que es muy importante. No se trata nunca, nunca de simplemente querer imponer autoridades, sino de imponer argumentos. ¿Recuerdan en el punto número 2 que hablé de responder sus dudas? Con argumentos. ¿Sí? Esto es lo importante también en este punto número 6. Cuando tú veas que tus hijos están haciendo algo malo o se están desviando del camino, es con argumentos como tú les vas a volver a retomar el camino. Sé paciente, sé perseverante, ocúpate de mantenerlos siempre en el camino cuando veas que a lo mejor se están desviando de él. Con argumentos. Aquí no se vale simplemente, te lo digo porque soy tu padre y ya. No, hay que dar argumentos, siempre. Inclusive muchas veces tus hijos ya saben que están haciendo las cosas mal, porque ya les diste los argumentos en alguna ocasión. Lo único que hay que hacer es reafirmarlos. Que sean capaces de comprender que tú, cuando les dices que algo es malo o algo es bueno, es porque tienes los argumentos para decir por qué algo es bueno y algo es malo. Eso es fundamental en la relación como padres también.
que ustedes sean capaces de afrontar los errores y también los aciertos de sus hijos con argumentos. Si ellos hicieron algo muy bueno, felicitarlos. Claro que sí, hiciste algo maravilloso, perfecto, excelente, te felicito, te apapacho, te abrazo. Muy bien hecho. Cuando hacen algo mal, ser capaz de reprenderlos, de corregirlos, con argumentos. Importante, con argumentos. No simplemente querer hacer valor nuestra autoridad como padres, así no funciona. Hay que ser mucho más inteligentes, a la hora de hablar con ellos para tratar de encaminarlos por el buen camino. Y que esto de verdad, grábenselo ustedes, papá, sean ustedes un faro de luz en el camino de sus propios hijos. Séanlo siempre. A lo mejor los ignorarán en alguna ocasión, a lo mejor no les harán caso, pero ustedes no dejen de ser ese faro que ellos necesitan en el transcurso de sus vidas para enmendar su camino y saber llegar a puerto. Siempre debemos de ser un faro de luz en la vida de nuestros hijos. Y esto lo vamos a lograr, ya lo saben, con la ayuda de Dios, de la gracia divina y con el estudio, con la perseverancia nuestra, con nuestra propia vida de religión, con nuestra propia vida de fe. Punto número 7. Que no te dé miedo decirle a tus hijos qué es bien y qué es mal. Estos dos conceptos están completamente distorsionados el día de hoy. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y hacen un verdadero revoltijo de cosas y es que muchas personas verdaderamente ya no saben qué es bueno y qué es malo. Que a ti no te tiemble la mano de saberle decir a tus hijos esto es bien y esto es mal. Que no te tiemble la mano. No tengas miedo de decir lo que está bien y lo que está mal. Esto es fundamental hoy. Existe una gran cantidad de ideologías en el mundo, muchísimas, muchas, que están atacando a la humanidad misma. Te pongo un ejemplo. Vale más un huevo de tortuga que un bebé en el vientre de su madre. Así como lo oyeron, vale más un huevo de tortuga que un bebé en el vientre de su madre. El huevo de tortuga no lo puedes vaya ni siquiera robar, comértelo, destruirlo, no puedes, es ilegal. Pero sí puedes matar al hijo que traes en las entrañas. Es absurdo, ¿verdad? Pues claro que es absurdo. Vale más una vaca que un hijo en el vientre de su madre. Si yo voy y mato una vaca, me meten a la cárcel y hasta que no pague. Si yo mato a mi hijo dentro del vientre, no pasa nada. Es legal. Está distorsionado el concepto de bien y mal. Le hemos dado más valor a las cosas que a nosotros mismos. Hemos perdido de vista lo que significa verdaderamente la dignidad humana. Y por eso es que le damos valor a cuanta estupidez se nos pone de frente, mucho mayor a la misma vida humana. El otro día escuché en las noticias que a un muchacho lo mataron para robarle unos tenis. ¿Valen más unos tenis que una vida humana? ¿Cuántas personas mueren en las calles día con día cometiendo actos delictivos? ¿Cuántas? ¿Vale la pena unos pesos tu vida? ¿Vale la pena que nuestros hijos afronten al mundo con esta distorsión de que no saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo es posible que haya niños? Y se lo digo de verdad, hay niños de 7, 8 años que el sueño de su vida es ser narcotraficantes. Porque eso es lo único que han visto en la televisión. Eso es lo único que han visto en sus familias. Esas son las únicas pláticas que han escuchado alguna vez. Y creen que eso es bueno. Creen que ese es el verdadero sentido de aventura. Pues no. Es terrible lo que está pasando porque no hay nadie que les diga, hey, eso está mal. Eso está mal. Y está mal por esto, por esto, por esto y por esto. Nuevamente regreso al asunto de los argumentos. No podemos decirle a un niño que algo está bien o está mal porque sí, o porque soy tu madre, o porque soy tu padre, o porque lo digo yo. No, eso no funciona. Papá, mamá, tienen que saber por qué las cosas están bien o por qué las cosas están mal. Eso es fundamental en el aspecto de la formación de los hijos. Imagínense un maestro que les esté dando clases a sus hijos y les digan, Colón descubrió América. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Eso no es un argumento, ¿verdad? Sino que el maestro debe exponer porque en el año 1492 Colón zarpó de aquí, llegó hasta acá, a este puerto, fue el primer europeo reconocido que llegó a estas tierras. Argumentos, un verdadero sustento de las palabras que estamos diciendo. Igual tiene que ser con el aspecto moral, tiene que estar bien fundamentado. ¿Por qué está bien esto? ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué está mal el aborto? Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué está mal la homosexualidad? Por esto, por esto y por esto.
¿Por qué está mal robar? Por esto, por esto y por esto. ¿Por qué es bueno ayudar a los demás? Por esto, por esto y por esto. Tenemos que saber distinguir claramente lo que está bien de lo que está mal y enseñarle a nuestros hijos qué está bien y qué está mal. Sin miedo. No importa que todo el mundo diga que algo es bueno. Si tú sabes que está malo, díselo a tus hijos, esto es malo, por esto. Si tú das verdaderos argumentos, poco a poco, a tus hijos van a crecer con una forma adecuada de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Distinguir lo bueno de lo malo. Y eso les permitirá el día de mañana tomar mejores decisiones de vida. Podrán comprender por qué es bueno, por ejemplo, que yo me busque una buena novia y que el día de mañana me case y tenga mis hijos. Eso es algo bueno. O por qué un hijo no debe salir a la calle, andar buscando novia tras novia, tras novia, tras novia, amante, 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 tras amante, tener 3 o 4 hijos regados por todos lados. ¿Se empieza a distinguir? ¿Por qué el día de mañana tus hijos van a tomar la decisión de ir a una universidad y estudiar una carrera profesional, por ejemplo, para poder cumplir sus sueños profesionales, crecer, tener un buen sustento, un buen trabajo, una buena empresa, etcétera, etcétera, ser emprendedores, crecer? Eso es bueno, ¿verdad? Y no quieran salir el día de mañana a ser sicarios, a ser asesinos, a vivir de la delincuencia. Todos estos tipos de criterios los vas a dar tú, papá, cuando le enseñes claramente a tus hijos qué es bueno y qué es malo. Fundamental en la vida de tus hijos que ellos sepan distinguir claramente la línea entre el bien y el mal, y que no te dé miedo decir que las cosas están mal cuando están mal, aunque todo el mundo diga que está bien. Distínguete por ser correcto en tus decisiones sobre el bien y el mal, y no te dé miedo expresarlo abiertamente a tus hijos y ante cualquier persona. Que tus hijos se den cuenta que tú tienes la capacidad de argumentar porque algo es bueno y es malo, y eso les va a permitir a ellos el día de mañana tomar buenas decisiones en su propia vida. Y el punto número 8. Los temas de la fe. Este punto es fundamental. A muchos de nosotros en ocasiones nos da miedo, y lo digo porque lo he vivido, nos da miedo hablar de temas complicados. Temas como el infierno, temas como los demonios, purgatorio, las almas, juicio final, juicio particular, temas de escatología, temas de teología, podemos ir ampliando esta gama de temas cada día de una manera más amplia, ¿no? Pero muchas veces nos da miedo hablar de ciertos temas de la fe porque pensamos que los otros nos van a juzgar de arcaicos, de medievales, de retrógradas, etcétera, etcétera, por estar utilizando conceptos no actuales. Ejemplo muy sencillo, hablemos del demonio. Mucha gente ya no cree en el demonio, entonces cuando tú empiezas a hablar del demonio, ellos creen que tú estás loco, chiflado, eres un tipo, estancado en la Edad Media, que no te has actualizado. Y no, la verdad es que son temas actuales y perfectamente actuales y vigentes en nuestra fe y en nuestra doctrina. Que no nos dé miedo hablar de temas como el demonio, el purgatorio, el cielo, el infierno, el juicio final, el juicio particular, la gracia, los sacramentos, que no te dé miedo. Es importantísimo que nosotros seamos capaces de tomar estos temas y explicarlos a quien nos pregunte, sean o no nuestros hijos. Es decir, todo lo que verdaderamente contiene nuestra fe, todo tiene el mismo valor, porque todo tiene el valor de revelación divina. Todo es válido, todo es, parte esencial de nuestra doctrina. Nuestra doctrina no tenía sentido si no existiera el infierno, por ejemplo. Si eso fuera falso, fuera un simple concepto, todo lo demás se derrumba. Si no existiera el cielo, todo se derrumba. Si no existiera el purgatorio, todo se derrumba. Es decir, que no nos dé miedo a afrontar estos temas con la seriedad que tienen. Hablar de temas como el papado, el sacerdocio, los sacramentos, ¿por qué tengo que bautizar a un hijo? ¿Por qué tengo que confesarme? Temas como la transubstanciación, es decir, la Eucaristía. Todos estos tipos de temas muchas veces nos da hasta vergüenza mencionarlos porque van a decir que somos retrógradas y anticuados. No, a mí no me interesa si alguien cree que yo soy medieval o no. Yo simplemente voy a decir las cosas que tengo que decir cuando se metan con mi fe. Si alguien me pregunta, oye, ¿es cierto lo de los exorcismos? Sí, son muy ciertos, el demonio existe. Y no solo existe, sino que son muchos. O por ejemplo, si de verdad crees que esa hostia es el cuerpo de Cristo, sí, lo creo. ¿De verdad crees que en esa copa está la sangre de Cristo? Sí, sí lo creo. ¿De verdad crees que hay un cielo? Sí. ¿Un purgatorio? Sí.
Es decir, que no nos dé miedo afrontar los temas fundamentales de la fe, sea cual sea. ¿Por qué? Porque de esta forma nuestros hijos van a entender que todo este paquete llamado fe tiene un orden, tiene un sentido, todo está bien estructurado. No son simplemente ideas aisladas que están distorsionadas a lo largo de los tiempos y que están tratadas de encajarse a fuerzas en un contexto que le llamamos revelación o fe. No, sino que verdaderamente comprenda que son piezas fundamentales de toda esta estructura, de todo esto que Dios nos ha dado, que se llama revelación. Que verdaderamente nosotros podemos tomar toda esta información y crear, por decirlo así, de alguna manera, un verdadero mapa mental de todo lo que representa nuestra fe. Si hay un Dios, entonces hay un Dios Jesucristo. Y este Dios Jesucristo se hizo hombre para para redimirnos del pecado. Entonces existe el pecado. Entonces para redimirnos del pecado tenemos que accesar a los sacramentos. Para eso existe la iglesia, para que administre los sacramentos. Y empiezan a crear toda esta estructura. Mentalmente se puede crear la estructura de la fe. Entonces los niños poco a poco van armando toda esa estructura y el día de mañana comprenden todo el sentido de lo que significa ser católicos. ¿Por qué creo los sacramentos? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué hay un papa? ¿Por qué hay un obispo? ¿Por qué hay sacerdotes? ¿Por qué hay un libro que se llama Misal Romano? ¿Por qué tengo que ir a la liturgia? ¿Por qué tengo que ir a misa? Todo esto se estructura porque tienen claro los conceptos fundamentales de la fe. Cielo, infierno, purgatorio, gracia, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quién es María Santísima, quién es San José, quién son los apóstoles. Cuando logran ustedes verdaderamente tomar todos los temas de la fe, sus hijos el día de mañana van a poder conformar mentalmente y espiritualmente toda su doctrina, todo su conocimiento religioso va a tener forma, va a tener una estructura. No son piezas sueltas pegadas a la fuerza, no, sino que verdaderamente encajan unas con otras. Eso le da razonabilidad a nuestra fe. Bueno, estos fueron los 8 puntos. Espero que les hayan gustado. Espero que puedan aplicarlos. Son muy sencillitos, como podrán verse. Son fáciles de entender, fáciles de aplicar. Tómenlos en cuenta y traten de vivirlos día a día. Antes de irme, antes de despedir el programa, quiero verdaderamente invitar a los padres de familia. Vivan su fe en familia. La familia es la verdadera escuela del amor. Es ahí donde nuestros hijos verdaderamente se van a formar en la cuestión moral y espiritual. No en la escuela van a aprender muchas cosas, claro que sí, pero la verdadera cultura, la verdadera formación, el verdadero carácter es el que van a formar en sus casas, gracias a su ayuda. Son ustedes los responsables de la formación espiritual de sus hijos, son ustedes los primeros responsables. Dios les va a pedir cuentas a ustedes de cómo formaron a sus propios hijos. Por eso los invito, de verdad los invito, conozcan su fe. Que no les dé miedo acercarse a los conocimientos teológicos. No son tan complicados como quieran ustedes pensarlo, no. Son verdaderamente sencillos si ustedes verdaderamente buscan e investigan lo que significa toda nuestra fe. Todas y cada una de las respuestas que ustedes puedan tener como padres están ahí. Búsquenlas. Es muy sencillo acercarse al conocimiento de la fe. Hasta nosotros aquí desde este programa nos ofrecemos, nos ponemos a su disposición. Si quieren conocer algo de la fe, pregúntenos, estamos para servirles. Podremos darles cualquier respuesta, no porque lo sepamos todas, pero sí sabemos dónde buscarlas. Que eso es lo maravilloso de nuestra fe. Podemos acceder a la información dada por tantos santos y por tantos doctores de la iglesia a lo largo de la historia. Yo no tengo todas las respuestas, pero la iglesia sí. Y la iglesia nos la pone al alcance de la mano a través de los escritos de todos los sacerdotes a lo largo de la historia. Entonces, si ustedes nos hacen una pregunta, por muy difícil que sea, y aunque yo no me sepa la respuesta, sé dónde buscarla. Por eso es que podemos ayudarles. Tengan la confianza de ponerse en contacto con Valora Radio o directamente conmigo a través de este programa para poder resolver cualquier duda, cualquier comentario. Estamos a sus órdenes. De verdad, estamos a sus órdenes. Queremos servirles de una manera cristiana a todos y cada uno de ustedes. Y no se les olvide esto. Ustedes, papás, son la verdadera escuela del amor para sus hijos. Y si sus hijos aprenden a crecer, aprenden a vivir con amor, el día de mañana podrán ser santos y llegar ante la presencia de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. No me queda más que despedirme y encomendarme a sus oraciones. Les prometo que cuentan con las mías. Gracias de verdad por acompañarnos. Y no se les olvide nunca, viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.